Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi prometido abandonó a su hija especial y huyó con su ex. Mi venganza. Cuando volvieron con cáncer los destrozó. Tengo 29 años y hace 2 años mi ex prometido Scott, 30, me dejó a cargo de su hija con necesidades especiales, solo para desaparecer con su exnovia Ellen una semana después de habernos comprometido. En ese momento llevábamos 3 años juntos y 6 meses viviendo en la misma casa. Me dijo que se iba por trabajo, y me pidió cuidar a su hija por unos días. Acepté pensando que, como nos íbamos a casar, era buena idea aprender a estar a solas con ella. Además, era una niña tranquila y nos llevábamos muy bien. Después de 3 días sin noticias suyas, al principio pensé que estaría ocupado trabajando. Cuando pasó casi una semana sin saber de él, empecé a preocuparme seriamente. Intenté contactar a su familia, pero nadie respondía. Sus amigos tampoco. Me di cuenta de que todos me habían bloqueado, y él había desactivado todas sus redes sociales y me había bloqueado en todas partes. Al llamar a su trabajo, me informaron que había renunciado hacía un mes y que no sabían nada de él desde entonces. Fue cuando comencé a sospechar que tal vez no volvería. Sin embargo, como su hija seguía conmigo, mantenía la esperanza de que regresara y pudiéramos resolver las cosas. Un par de días después, mientras buscaba desesperadamente por toda la casa alguna pista sobre su paradero, encontré una nota escondida bajo su lado de la cama, pegada en la parte inferior del colchón. Era una carta dirigida a mí donde me explicaba que nuestra relación había sido un error, y que me había estado engañando con Ellen durante los 3 años que estuvimos juntos. Me confesaba que se había comprometido conmigo pensando que eso lo ayudaría a dejar de ver a Ellen. Sin embargo, cuando ella se enteró, le propuso matrimonio y decidieron escaparse juntos para comenzar una nueva vida en otro lugar, pidiéndome que no intentara encontrarlos. En la carta, Scott expresaba su arrepentimiento, pero también declaraba que dejaba a su hija porque la consideraba una carga inútil. Escribió que era demasiado para ellos y que ya no podían manejar la situación. Me dejaba la opción de adoptarla o hacer lo que considerara apropiado, ya que ellos habían decidido vivir la vida que siempre habían deseado. Aunque la carta me destrozó el corazón, no tuve tiempo ni de llorar porque necesitaba actuar rápidamente. Contacté a los servicios de protección infantil porque la niña había sido claramente abandonada y no sabía qué más hacer. No me sentía preparada para adoptarla yo sola. Si Scott hubiera estado presente, habría sido diferente, pero no podía hacerme cargo por mi cuenta. Además, la manera en que me la habían dejado hacía todo más difícil. Aunque la quería mucho, sabía que no podía quedármela dadas las circunstancias. Después de contactar a servicios de protección infantil, los abuelos paternos se vieron obligados a responder, aunque dejaron claro que no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Finalmente, los abuelos maternos, los padres de Ellen, la acogieron y ha vivido con ellos desde entonces. Una vez que estuvo segura, se hicieron algunos intentos por localizar a sus padres durante unos meses, pero como no era un caso prioritario, eventualmente dejaron de buscar. Era evidente que Scott y Ellen no querían ser encontrados y, aunque lo fueran, la nota dejaba claro que no querían tener nada que ver con su hija. Aproximadamente un año después de su partida, un tribunal terminó sus derechos parentales y los padres de Ellen fueron nombrados tutores legales. Mantengo contacto con ellos y sé que la niña está bien cuidada, lo cual me tranquiliza. Por supuesto, lidiar emocionalmente con el abandono de Scott fue muy difícil, pero tuve que seguir adelante de alguna manera. Han pasado 2 años y aunque lo he superado bastante, ahora tengo serios problemas para confiar en la gente. Sigo viviendo en la misma casa, y la semana pasada Scott y Ellen aparecieron en mi puerta. Decidí abrirles porque realmente quería escuchar qué tenían que decir después de tanto tiempo. Comenzaron disculpándose entre lágrimas, admitiendo que habían cometido un error terrible y diciendo que ahora se sentían preparados para ser padres. Querían recuperar a su hija y estaban dispuestos a compensarme económicamente con la cantidad que yo pidiera si los ayudaba. No sé qué me pasó, pero me enfureció que fueran tan ingenuos como para pensar que podían arreglar todo con dinero. Les dije que era demasiado tarde, que había entregado a su hija a servicios sociales hace 2 años y que no sabía nada de ella. Les dije que si buscaban a su hija, estaban tocando a la puerta equivocada porque, en lo que a mí respectaba, ya no tenían una hija. Cerré la puerta dejándolos llorando y suplicando que hablara con ellos, y después informé a los padres de Ellen sobre su regreso. Cuando le conté a mis padres lo sucedido, me dijeron que mi actitud había estado mal. Creen que no había razón para mentirles así a pesar de lo que hicieron, y piensan que debería decirles la verdad y dejar que ellos decidan qué hacer. No estoy de acuerdo y tuvimos una fuerte discusión, porque ellos, precisamente ellos, saben todo lo que pasé, y aún así piensan que no debería haber actuado así. Creo que están siendo irrazonables y ellos piensan que estoy siendo cruel.
Tienen razón en que estoy siendo cruel, pero creo que se lo merecen, y ahí es donde no coincidimos. Edición. Me di cuenta de que en mi prisa olvidé mencionar varios detalles importantes sobre Scott, Ellen y su hija. Scott y Ellen se conocieron en la universidad y se enamoraron. Ella quedó embarazada a los 21 años, durante su último año. Él le propuso matrimonio, pero los padres de Ellen se opusieron. Ella tuvo que luchar mucho para poder mantener el embarazo, pero sus padres seguían en contra del matrimonio porque Scott no se tomaba en serio sus estudios, ni mostraba interés en trabajar. El mismo Scott me confesó que todo esto era cierto. En ese entonces quería ser músico, pero no tenía suficiente talento ni estaba preparado para ese estilo de vida. Permanecieron juntos hasta que su hija cumplió 1 año, pero Ellen comenzó a frustrarse porque Scott saltaba de un trabajo a otro sin conseguir estabilidad, y era evidente que sus padres nunca lo aprobarían. Así que lo dejó. 2 años después me conoció a mí y empezamos a salir, luego nos comprometimos y parecía haber olvidado a Ellen, manteniendo contacto solo por su hija. Por eso nunca me sentí insegura. Apenas hablaba de ella, así que pensé que la había superado completamente, pero me equivoqué, y por eso pasó todo esto. Sobre la edad de su hija, este año cumple 8 años. Cuando la abandonaron tenía 6, y yo la conocía desde que tenía 3. Teníamos una conexión especial, por eso he mantenido el contacto con ella. Después de 3 años de conocerla, no podía simplemente sacarla de mi vida por algo que hicieron sus padres. Por eso elegí mantener el contacto. Actualización 1. Han pasado algunos días desde mi publicación y la situación con mis padres sigue igual. Ellos mantienen que mi comportamiento fue excesivamente cruel e innecesario, pero yo considero que lo que Scott y Ellen le hicieron a su hija y a mí hace 2 años fue mucho peor. Si mis padres no pueden entender mi punto de vista y siguen pensando que estoy equivocada, pueden seguir pensándolo, apenas me importa. Ya tomé mi decisión y lo hecho está. Los padres de Ellen me llamaron esta mañana para contarme que Ellen los había contactado por correo electrónico, pidiéndoles perdón, y preguntando si podrían ayudarla a localizar a su hija. Sus padres no han respondido ni tienen intención de hacerlo. Legalmente, no tienen obligación de compartir información sobre la niña, ya que ahora es su hija adoptiva, especialmente con las personas que la abandonaron. Me parece increíble el descaro que tienen al aparecer después de 2 años preguntando por su hija y diciendo que ahora están listos para ser padres. Los padres de Ellen y yo recordamos perfectamente lo difícil que fue explicarle a una niña de 6 años que sus padres probablemente no volverían. No tienen idea de lo agotador que fue emocionalmente para nosotros 3 consolarla cuando lloraba por sus padres, sin saber cómo explicarle la situación. Por supuesto, pensábamos contarle todo cuando fuera mayor, pero dada su condición, las cosas son diferentes con ella. Todo es más complicado, y ellos nunca, ni una sola vez, se preocuparon por ver cómo estaba su propia hija. Solo tenía 6 años, por el amor de Dios. No puedo entender cómo pudieron simplemente abandonarla e irse. Y ahora, solo porque se sienten culpables y les resulta conveniente, quieren volver a formar parte de su vida. ¡Qué descaro! Me alegro de que los padres de Ellen nunca aprobaran a Scott y creo que tenían razón sobre él. Esos 2 realmente se merecen el uno al otro, y cualquiera que piense que debo mostrarles algún tipo de compasión está equivocado. En realidad, deberían estar agradecidos de que la policía no persiguiera el caso por no ser prioritario. Si los hubieran encontrado, yo personalmente los habría demandado. No tuve la oportunidad entonces, pero ahora haré todo lo posible para que paguen por sus acciones. Y no me refiero a dinero, sino a que sufran emocionalmente. Ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que hicieron, especialmente a mí. Al menos su hija es joven y con el tiempo podrá superarlo y quizás olvidarlo. No será fácil para ella, pero tiene toda la vida por delante. En cambio, yo había planeado todo mi futuro con Scott y después de él no he podido confiar en ningún hombre. Durante el último año he intentado volver a salir con alguien, pero no funciona. He tenido un par de citas, pero siempre terminan en nada. Mis padres saben lo difícil que ha sido para mí superar todo esto, lo duro que fue que me abandonara así, y aún así piensan que estoy siendo cruel con él. No tiene sentido para mí, y me duele y enfada que elijan no hablarme por algo así. Soy su única hija y no puedo creer que me traten de esta manera. Es muy decepcionante, pero no puedo hacer nada al respecto, y definitivamente no seré yo quien dé el primer paso. Si quieren hablar conmigo, tendrán que ser ellos quienes se acerquen. Mientras tanto, agradezco tener esta plataforma para hablar de mis problemas de forma anónima porque hasta ahora ni siquiera he podido contarles nada de esto a mis amigos. Es demasiado personal y, después de la reacción de mis padres, no sé qué esperar de nadie. No necesito más drama en mi vida ahora mismo, así que por ahora me lo guardaré para mí. Actualización 2. Han pasado unos días desde mi última actualización y,
Como los padres de Ellen no respondieron a su correo, ella decidió presentarse sin avisar en su casa. Fue sola, sin Scott, y después de su visita me llamaron para contarme lo sucedido. Cuando Ellen llegó, se negaron a dejarla entrar y le dijeron que no querían saber nada de ella y que si buscaba a su hija, solo iba a decepcionarse porque no estaba con ellos. Por suerte, la niña estaba dormida en ese momento, así que no había posibilidad de que la descubriera en la casa. Ellen empezó a suplicar y llorar, insistiendo en que sabía que su hija tenía que estar allí, y que todos le estábamos mintiendo. Decía que sabía que había cometido un error pero que, como madre, tenía derecho a ver a su hija. Exigió que la dejaran entrar, diciendo que como sus padres no podían ser tan crueles. Discutieron y cuando cerraron la puerta, Ellen empezó a golpearla, pero afortunadamente su hija no se despertó. Creo que habría sido muy traumático para ella. Finalmente se fue cuando sus padres amenazaron con llamar a la policía. Me llamaron para advertirme porque, ahora que de alguna manera había descubierto que su hija estaba con ellos, probablemente intentarían convencerme para que intercediera por ellos, pero obviamente eso no va a pasar. Ni siquiera pienso atender sus visitas y definitivamente llamaré a la policía si vuelven a presentarse aquí. Sinceramente, creo que los padres de Scott son responsables de esto. Aunque no participaron mucho en el proceso de adopción, probablemente se enteraron de algo cuando los servicios de protección infantil los contactaron. Debieron suponer que la niña está con los padres de Ellen, ya que obviamente no está conmigo. Y como siempre adoraron a Scott, estoy segura de que mantuvieron contacto con él durante estos 2 años pero se negaron a ayudar a localizarlos. Creo que todas estas personas han fallado como padres y como personas decentes en general. Se merecen unos a otros y deberían dejarnos en paz. Ni siquiera entiendo por qué insisten tanto en volver con su hija. Podrían tener otro bebé ahora, o quizás, y esto es solo una suposición, parte de la razón por la que quieren volver es que tienen problemas para concebir. He oído historias así, y no me sorprendería, dado lo egoísta y cruel que fue su comportamiento la primera vez. No puedo asegurar por qué quieren volver con su hija después de 2 años, pero por lo que he notado estos días, estoy bastante segura de que no tiene nada que ver con su conciencia. De hecho, probablemente ni siquiera tienen conciencia, porque si la tuvieran, no habrían hecho algo tan horrible en primer lugar. Toda esta situación está empezando a afectarme mucho. Apenas se mencionaba algo relacionado con Ellen o Scott, hasta el punto de que casi olvidé que eran sus padres. Nunca hablaban de ella, pero últimamente siento que me estoy ahogando porque he vuelto a pensar en ellos todos los días. Es como si toda la sanación y el autocuidado de los últimos 2 años se estuviera deshaciendo, porque siento que estoy volviendo al estado mental de los primeros días después de que Scott me dejara. Eso no puede pasar porque fue una de las etapas más oscuras de mi vida y no quiero volver allí. Al menos entonces tenía el apoyo de mis padres, pero ahora ni siquiera me hablan. Ha pasado tiempo y siguen sin hablarme, y no sé qué hará falta para que reconozcan que tal vez no tenían razón. Tal vez Scott y Ellen merecen el trato que están recibiendo ahora. No entiendo por qué son tan tercos con todo este asunto, pero incluso yo he decidido que ha pasado suficiente tiempo, y una simple disculpa ya no será suficiente. No sé exactamente qué quiero que hagan, pero volver y decir que lo sienten no bastará. Tendrán que demostrarme que lo sienten y yo decidiré si quiero perdonarlos o no, porque creo que han sido muy insensibles y no necesito más de eso en mi vida ahora mismo. Actualización 3. Tal como predijeron los padres de Ellen, 2 días después de que ella se presentara en su casa, Scott apareció en la mía. No entiendo por qué estas personas creen que vamos a ayudarlos, especialmente después de todo lo que nos hicieron pasar en los últimos 2 años. Pero por alguna razón, piensan que les debemos amabilidad incluso después de haber sido tan crueles e insensibles con todos nosotros. Como esperaba, vino solo esta vez, sin Ellen, y estoy segura de que es algún tipo de estrategia. Probablemente piensan que presentarse juntos nos molestaría más. Están intentando aparentar que les importan nuestros sentimientos. No entiendo por qué creen que somos tan ingenuos, pero cuando apareció, le dije inmediatamente que se fuera o llamaría a la policía. Empezó a llorar diciendo que sabía que la había arruinado pero que había aprendido la lección, y dijo que el karma finalmente los había alcanzado. Al parecer, hace unos meses Ellen había sido diagnosticada con cáncer cervical y creían que este era su castigo por abandonar a su hija y tratarnos como lo hicieron. Han vuelto para compensar todo lo que hicieron, y esperan que los perdonemos para poder seguir adelante con sus vidas y recuperar a su hija. No sé si la historia del cáncer es cierta, pero no me importa. Le dije a través de la puerta que su historia no me conmovía, y que si pensaba que podía despertar mi compasión diciendo estas cosas, estaba muy equivocado. No he olvidado cómo me sentí cuando me dejó y nunca olvidaré ese sentimiento por los problemas de confianza que me ha causado. No siento necesidad de perdonarlo ni de creer sus historias.
Incluso si la historia del cáncer es verdad, no me importa porque su hija no es un juguete que puedan recuperar cuando quieran. Puede que hayan descubierto dónde está y con quién, pero si estaba aquí para convencerme de hablar con los padres de Ellen y dejar que la recuperaran, estaba muy equivocado porque no iba a hacer nada de eso y mi decisión era definitiva. No quería oír nada más. Le di 30 segundos para irse de mi propiedad. Ya tenía el teléfono en la mano para llamar a la policía cuando me dijo que se iba, pero necesitaba que supiera que no estaba mintiendo. Me aseguró que todo lo que había dicho era verdad y que realmente lamentaba todo lo que tuve que pasar, lo que los padres de Ellen tuvieron que pasar. Confirmó lo que ya sabía, que sus padres le habían dicho que probablemente los padres de Ellen habían adoptado a su hija. También me contó que Ellen ya los había visitado pero no había conseguido ver a su hija ni una vez, así que pensaron que al menos yo tendría algo de compasión por ellos conociendo su condición, y arreglaría una reunión entre padres e hija hablando con los padres de Ellen, ya que parecía que me tenían aprecio. Aunque era evidente que no tenía ningún interés en ayudarlos, dijo que se iría porque no quería problemas con la policía, especialmente después de todo lo ocurrido, pero quería que supiera que lo del cáncer cervical era cierto, y que realmente habían creído que volviendo podrían hacer las paces con todos nosotros, pero claramente no estamos dispuestos a ello. Me dijo que Ellen no había mencionado nada sobre esto cuando visitó a sus padres porque no quería preocuparlos demasiado, pero ahora creía que no les importaría de todos modos. Me pidió que se lo contara como último favor. Si ni siquiera quería hacer eso, lo aceptaría y dentro de una semana volverían a casa y nunca más nos molestarían. Se fue sin que tuviera que llamar a la policía y, sinceramente, ahora no sé qué hacer. Sentí que necesitaba desahogarme y supongo que tendré que decidir si debo contarles a los padres de Ellen lo que me dijeron o no. Supongo que eventualmente tendré que hacerlo de todos modos, así que veremos qué pasa. Actualización 4. Es el final de la semana y, si Ellen y Scott cumplieron lo que dijeron sobre irse, probablemente ya han vuelto a casa. Después de mi última conversación con Scott, no hubo más intentos de contacto y sí hablé con los padres de Ellen sobre todo lo que me dijeron. Les conté sobre el cáncer cervical y, aunque se veían muy afectados y tristes al respecto, dijeron que no iban a contactar con ella, al menos no por ahora. Su nieta les importa más que ella, y tal vez en el futuro lo reconsiderarían, pero por ahora es demasiado reciente y doloroso para pensarlo. Además, solo tenemos la palabra de Scott como prueba y, aunque no quiero minimizar la experiencia de ningún sobreviviente de cáncer, mi opinión sobre ellos no es lo suficientemente buena como para creer que no usarían algo así para conseguir mi simpatía y que vuelva a contactar con ellos. Así que ahora volvemos a nuestras vidas normales con una excepción. Mis padres siguen sin hablarme, pero supongo que me acostumbraré. Afortunadamente, hablé sobre todo esto con algunos amigos y todos me apoyaron. Estaban muy molestos con mis padres por su reacción y dijeron que tenía razón en cortar la comunicación con ellos, así que ya no me preocuparé por nadie más. Solo me enfocaré en mi salud mental y trataré de reparar todo el daño que se ha hecho en las últimas semanas.